En esta clase lo que vamos a platicar va a ser la intoxicación por hongos. Es una situación que se llega a ver en ciertas ocasiones en las salas de urgencias pediátricas, cuando pues existen ciertas épocas del año y está asociada al consumo de estas plantas. El micetismo o la intoxicación por hongos es el envenenamiento causado por la ingestión de los macromicetos. ¿Qué es un macromiceto? Como su nombre lo dice, macro es grande, miceto se refiere al hongo, es decir, a esta parte visible de lo que es el hongo y se puede consumir, y la cual va a contener una sustancia que nos va a producir alteraciones tanto a nivel digestivo y a nivel metabólico, ya que pueden ser absorbidas y provocar diferentes reacciones tóxicas. Eso es lo que se refiere micetismo también. En el mundo van a existir más de 5,000 especies, 100 de estos van a ser venenosos, pero 10 clases de este tipo de organismos son mortales. Por lo tanto, el hecho de que los pacientes recolecten y clasifiquen adecuadamente este tipo de especies va a influir en el consumo y obviamente en los efectos que pueden tener cuando uno los ingiere. El micetismo se reporta en el año 2011 por la American Association of Poison Control Centers, que fue hasta un 0,3% de todas las intoxicaciones que se dieron ese año. De estas 122 episodios, en los últimos 6 años, se ha comentado o se ha reportado que existieron 12 fallecimientos y 9 requirieron trasplantes de estas intoxicaciones. Por lo tanto, es importante conocer a la exposición que estuvieron estos pacientes para poder ejercer o dar el mejor tratamiento posible. De la mitad de los casos que se presentan por intoxicación por hongos, vamos a tener que, pues la mayoría va a tener únicamente náuseas, vómito, algún cuadro enteral que se puede confundir con un cuadro de gastroenteritis leve. Sin embargo, 30% de estos van a tener alguna asociación, alguna intoxicación grave, más cuando se relaciona con la especie Amanita phalloides. Tiene esta una mortalidad de hasta un 10%, lo cual no es nada despreciable. 20% de los demás cuadros van a ser con diversos síntomas, los cuales pueden llegar a confundirse con alguna otra intoxicación, pero hay que conocer si existió el consumo de alguna de estas especies para poder dar un mejor tratamiento. La estructura del hongo como tal, como la conocemos aquí en la parte derecha de la diapositiva, es lo que conocemos o nos han representado, pudiera ser en alguna caricatura. Pero bueno, finalmente lo que compone al hongo como tal es el micelio. El micelio van a ser los hilos o cordoncillos que se conocen como hifas, y ese micelio es el entrerramado de todas las hifas que van a formar como tal el cuerpo del hongo. Por lo tanto, ese cuerpo del hongo va a estar en la parte de abajo, es la parte oculta. La parte visible, que es la parte de arriba, lo que es el sombrero, esa es la parte comestible y se considera como la parte reproductiva de la estructura del hongo. En el mundo, bueno, existen muchas especies como ya se mencionó, sin embargo, estas son las más representativas o asociadas con la intoxicación por hongos. Amanita muscaria es una de las más vistosas, la cual, bueno, es conocida también como la matamosca o falsa o ronja. Tiene un color rojo, es redonda como se puede observar, tiene unos puntos blancos en la superficie. Tiene un efecto neurotóxico en sus componentes. Vamos a ver más adelante que está asociada con un síndrome de intoxicación por hongos. Otra de las especies que también se conoce o es bastante tóxica es la Gyrometria esculenta, que tiene como entrerramado, la cual es una falsa colmenilla, también así se conoce. Esta va a crecer en el bosque de coníferas, es decir, donde hay pinos, donde hay abetos. Aquí su situación es que va a intervenir en el metabolismo de la piridoxina, la vitamina B6. Las causas por las cuales se produce la intoxicación por hongos es que al momento de recolectar este tipo de especies, pues no hay una adecuada clasificación o más bien se puede llegar a confundir. Otras son con fines intencionales en el caso de querer percibir los efectos que tienen estas especies. Como ya lo comenté, la confusión al recolectar y usar métodos populares de recolecta. La clasificación de las toxinas de acuerdo a este tipo de hongos van a ser
las protoplasmáticas, las neurotoxinas, las irritantes gastrointestinales y los efectos similares al disulfiram. De acuerdo a esta clasificación, por ejemplo, las protoplasmáticas, ahí entra lo que son todas las amanitas y la giromitria esculenta, que son el hongo que vemos aquí en la parte derecha, el color rojo que ya habíamos descrito. Otros van a ser el clitocibe, que tiene efectos obviamente neurotóxicos. Los irritantes gastrointestinales, que bueno, estos realmente tienen síntomas que pueden llegar a confundirse con alguna otra patología, como es la tricoloma pardium, y toxinas similares al disulfiram, como es el Coprinus atramentarius. Podemos clasificar también la intoxicación por hongos de acuerdo al tiempo en que se presentan los síntomas. Pueden ser menos de 6 horas o más de 6 horas. En aquellos menores de 6 horas vamos a tener lo que es la parte gastrointestinal, síndrome hemicoatropínico delirante, el muscarínico, el acetaldehído, el delirante y el coprínico, que vamos a describir más adelante. El síndrome de inicio tardío es aquel que dura más de 6 horas, como ya se había mencionado, y este se va a clasificar o va a ser un poco más sintomático o va a abarcar otros órganos, es decir, es el hepatotóxico, el nefrotóxico, el neurotóxico, la rhabdomiólisis, el ciclopeptídico y el orellánico, que vamos a describir también más adelante. El muscarínico o sudorífero, que es uno de los que vamos a ver primero, pues sus síntomas se presentan casi hasta 3 horas después de que se consumieron los hongos. Las especies asociadas a este tipo de síndrome, síntomas que se presentan son náusea, vómito, dolor abdominal, los cuales obviamente son muy inespecíficos, pero como lo mencionamos, es este muscarínico que va a actuar en lo que es el sistema nervioso colinérgico y nos va a dar, como ya lo mencioné, un cuadro gastrointestinal agudo y algo de dolor abdominal. También puede haber miosis, disminución en la frecuencia cardíaca, hipotensión y choque. Hay que recordar que la sustancia que van a producir este tipo de especies va a ser semejante a la acetilcolina, por lo tanto, va a actuar en los receptores muscarínicos y por lo tanto vamos a tener este tipo de síntomas. El tratamiento que se debe dar a estos pacientes tiene que ser un lavado gástrico, pero también se recomienda el uso de carbón activado, la reposición hídrica y el uso de atropina, 1 miligramo intravenoso cada 5 minutos o 0.01 miligramos kilogramo por dosis. Ese es el tratamiento indicado para este síndrome. El síndrome gastrointestinal, ese va a tener un periodo de incubación de hasta 180 minutos, en la cual pues nuevamente se presentan los síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, vómito, diarrea, puede haber algo de hepatitis, es decir, un poco de hepatalgia, deshidratación, la cual se ve más asociada en lo que son los extremos de la vida, ancianos y niños, pero el síndrome se va a autolimitar en las primeras 24 horas posterior a la ingesta de estos. Las especies asociadas son las que vemos en la parte derecha, en Lotoma lividum o en Tricoloma, Boletus, todas estas pues son diferentes especies que se han relacionado a este síndrome. El tratamiento nuevamente es más bien sintomático, es el uso de carbón activado, a dosis de 0.5 a 1 gramo kilogramo dosis y se administra por una sonda nasogástrica. Y obviamente lo más importante es mantener el equilibrio hidroelectrolítico de nuestro paciente. El síndrome acetaldehído es un líquido volátil incoloro y tiene un olor afrutado. Este es un metabolito hepático del etanol, su principal factor para la aparición de lo que es la resaca alcohólica y también para que aparezca el rubor facial en aquellos pacientes pues, que consumen alcohol. Es 20% más tóxico que el alcohol. Es un posible cancerígeno que va a dañar también la molécula de DNA y las proteínas. Por lo tanto, aquellos pacientes que consumen este tipo de especies de hongos que producen estas toxinas, pues sí tienen un riesgo grave de tener alguna alteración a nivel pues hepático. Este tipo de síndrome lo que va a hacer es inhibir la aldehído deshidrogenasa y va a producir un aumento, es decir, una hiperacetaldehemia con síntomas que aparecen casi a la hora después de haber consumido este tipo de hongos. Como ya lo mencioné, el acetaldehído va a producir rubefacción facial, cefalea, vértigo, vómito, visión borrosa y también puede llegar a generarnos algún tipo de arritmia. La duración de los síntomas puede permanecer ahí hasta 6 horas y el tratamiento, como en la mayoría de los casos, es sintomático, mantener un adecuado estado de hidratación
Y si hay algún tipo de arritmia, sería enfocarnos a tratar ese tipo de arritmia con el medicamento pues específico para esta. El síndrome micoatropínico o delirante, como también se conoce, también conocido popularmente como borracheras por setas, tiene un periodo de inicio hasta después de 3 horas de haber consumido este tipo de especies. Tiene una toxina derivada de lo que es el isosaxolínicos y sus síntomas van a producir agitación psicomotriz, delirio, taquicardia y midriasis. Este tipo de síndrome va a estar asociado con todos los que son la amanita panterina, la muscaria y la gemata. El pronóstico es bueno con desaparición de los síntomas entre 4 y 24 horas. Sin embargo, pues hay que recordar que entre más pronto tengamos una intervención en urgencias, pues sería mejor. A propósito de esto, podríamos poner un ejemplo. Una niña de 3 años que es llevada al servicio de urgencias con cuadro de agitación, como lo menciona ahí en los síntomas, delirio, como también se menciona ahí, y alucinaciones. Ella menciona que ve insectos y cree que hay un monstruo que quiere pegarle. La clínica comienza durante un paseo por el campo, llegando a urgencias 20 minutos después. Aquí, bueno, correspondería más o menos con los 30 minutos que se mencionan ahí en la diapositiva. Y a la exploración física observamos que tiene una presión arterial de 104,72 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto, que correspondería a una taquicardia en un paciente pediátrico, una temperatura de 37,7, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, saturando al 99%, y se muestra ella muy agitada, agresiva, con midriasis reactiva, hipertonía, hiperreflexia de las extremidades, clonus en los pies y temblores, boca seca, igual que sequedad cutánea, distensión abdominal y retención urinaria. Entonces, y nosotros asociamos todos estos síntomas con lo que acabamos de ver. Lo que tenemos con ella es un síndrome anticolinérgico, es una agitación, confusión, delirio, midriasis, y todo se compartiría con este tipo de síndrome. El síndrome coprínico o intoxicación cardiovascular es asociado a la ingesta de setas, en este caso el Coprinus atramentarius y el Coprinus micaceus, más la ingesta de alcohol. Lo que se va a producir aquí es la coprinina y lo que vamos a obtener es un bloqueo de la acetaldehído deshidrogenasa y el metabolismo del etanol. Obviamente las especies asociadas van a ser las de la especie Coprinus y la especie también Lactitocibe. Aquí los síntomas se van a aparecer 15 o 30 minutos después de haber ingerido esto, pero puede llegar a perdurar los síntomas durante los 4 días siguientes. Entonces, la sintomatología es importante tomarla en cuenta. Nuevamente, la aparición de síntomas muy generales como lo que es náusea, vómito, taquicardia e hipotensión, y también la aparición de sudoración, los cuales van a desaparecer hasta las 24 horas posteriores a la ingesta. Ahora, en cuanto a el síndrome hemolítico, que ya sería englobado en otro tipo de, pues, de síndromes, aquí lo que vamos a observar es que las especies causantes solo son comestibles después de una adecuada cocción, es decir, la Amanita rubensis, la Amanita vaginata, la Morchella y la Gelbella, si se cocinan adecuadamente, no van a producir ninguna intoxicación. Obviamente los síntomas van a producir hemólisis, sensación a los antígenos del hongo que se fijan a los hematíes, fiebre, va a haber reacciones en los inmunocomplejos, y algo muy importante, aquí puede haber daño renal agudo. Entonces, a estos pacientes, pues hay que verificar que esté funcionando adecuadamente nuestro riñón. También pueden llegar a producir la muerte de manera rápida. El síndrome alucinógeno o psicotrópico, este se va a producir hasta 2 horas después de la ingesta. Y los síntomas como tal, lo menciona el síndrome psicotrópico, van a tener más bien alucinaciones visuales e imágenes de color en movimiento constante. Se asocia a este tipo de consumo pues algo más intencional con los fines de sentir este tipo de sensaciones. Va a haber un aumento en lo que es la percepción del calor, va a haber una sensación de calor importante, una excitación psicomotriz, obviamente van a tener ataques de pánico. Las especies asociadas van a ser el psilocibe
y el Pluteus se consumen de manera más intencionada. Está asociada a lo que es el ácido lisérgico, como lo es el LSD, la cual es un tipo de droga la cual tiene estos fines. En cuanto al tipo de intoxicación, bueno, vamos a ver que la intoxicación aguda es el síndrome gastroenterítico. Es únicamente el tratamiento que hay que dar es de soporte sintomático, la hidratación como ya se mencionó. Y en algunos casos en que se produzca un vómito de manera importante, se utilizará algún antiemético. En la parte de intoxicación neurológica hay tratamiento de soporte también. Hay que forzar la diuresis en algunos casos y generalmente no hay que hacer ningún tipo de lavado gástrico. Si existe algún tipo de agitación, se puede llegar a utilizar alguna benzodiazepina, midazolam, y si existen signos anticolinérgicos severos, hay que emplear la fisostigmina de manera prudente. En cuanto al síndrome muscarínico o sudorífero, el tratamiento también es de soporte, hay que tratar siempre la deshidratación y si existe bradicardia o hipotensión, hay que administrar en este caso atropina. En el caso del síndrome coprínico, lo que vamos a tener son tratamiento es, sintomático. Si se presenta alguna arritmia, hay que utilizar vitamina C por vía intravenosa a dosis altas y no es indicado en todos los casos hacer un lavado gástrico. En cuanto al síndrome psicotrópico o alucinógeno, también hay que dar tratamiento nada más de soporte, algunas ocasiones algún tipo de sedante como lo es una benzodiazepina y evitar cualquier tipo de estímulo sensorial, en este caso de tipo visual. En el caso del síndrome hemolítico leve, ahí lo que vamos a tratar es una hidratación adecuada y obviamente vigilar al paciente de manera estrecha. El síndrome hepatotóxico faloidiano es producido por las amanitas y la dosis letal es de 0.1 miligramo por kilogramo. Van a producir las falotoxinas, la virotoxina. El claro ejemplo de esta especie es la amanita faloides. Un solo ejemplar de esta especie vamos a observar que puede llegar a tener hasta 11 miligramos de amatoxinas. Entonces es demasiado peligroso que el paciente llegue a consumir este tipo de especies. La manitina no atraviesa la placenta, se va a limitar la unión a las proteínas, va a eliminar forma renal y en las vías biliares, va a inhibir lo que es la RNA polimerasa y va a interferir en lo que es la transcripción del DNA a RNA mensajero y va a actuar sinérgicamente junto con el factor de necrosis tubular, por lo tanto va a producir una apoptosis celular. Después de haber mencionado todo esto, si el paciente llega a consumir este tipo de especie de hongo, vamos a tener una alta probabilidad de que fallezca por toda la situación de que nos va a interferir con lo que es el RNA y el factor de necrosis tumoral, lo cual hace que actúe sinérgicamente, entonces se va a potenciar el efecto de esta especie. Su periodo de incubación va a ser hasta de 12 horas, va a pasar por una fase intestinal o coleriforme y aparentemente va a tener una mejoría a las 36 horas, pero se ha observado a nivel hepático y a nivel renal ya va a tener alguna afectación el paciente después de haber transcurrido casi 36 o 48 horas. Aquí lo que está indicado es hacer un lavado gástrico, la utilización de lo que es el carbón activado, aspirar de manera continua para asegurarnos de que se está eliminando pues los restos de este hongo, reponer de manera hidroelectrolítica todo lo que requiere el paciente. Siempre hay que forzar la uresis o mantenerla de alguna manera alta y se recomienda la penicilina G sódica a dosis hasta de 100,000 unidades kilo día y la silibinina hasta dosis de 50 miligramos kilogramo día por 3 a 5 días y el uso del ácido tióctico a dosis de 10 a 20 miligramos kilogramo día. En cuanto a lo que es síndrome nefrotóxico, vamos a tener que la sustancia que lo produce es la orellanina, siendo una sustancia que tiene un efecto importante en lo que actúa a nivel de lo que es el túbulo del riñón. Va a producir radicales libres de oxígeno, por lo tanto vamos a tener que el paciente va a presentar falla renal aguda. Su periodo de latencia puede llegar a durar hasta 4 días y nuevamente se presentan síntomas gastrointestinales inespecíficos, pero pueden estar acompañados de parestesias y mialgias. Aquí lo que va a estar afectado es la parte túbulo intersticial, por lo tanto, esta puede llegar a durar hasta 9 días. Tal vez requiera nuestro paciente de algún tipo de diálisis de forma aguda. Sin embargo, si esta nefritis intersticial perdura más de este tiempo, en este caso más de 3 meses,
Aquí lo que vamos a observar es que hay un daño renal crónico y esto asociado al tipo de proteínas, o más bien al tipo de inhibición que se produjeron en las proteínas de las células tubulares. El tratamiento son medidas de hemodiafiltración, que no es lo mismo que diálisis, es decir, una depuración extrarrenal, la cual va a requerir de un tratamiento durante 24 horas con algún tipo de máquina específica para lograr esto y obviamente medidas de soporte. El síndrome giromítrico, bueno, en este caso está asociado a lo que es la especie Giromitra esculenta, es comestible si se deseca o se hierve, pero de forma cruda, no lo podemos consumir. Nunca se debe utilizar el agua donde se cuece este tipo de especie. Nuevamente los síntomas son vómito, diarrea, dolor abdominal, son muy generales, somnolencia. Los síntomas van a aparecer hasta 48 horas posteriores a la ingesta. Va a tener una duración este síndrome de hasta 10 días. Hay que especificar que sin desecar este tipo de especie va a causar la muerte hasta en el 20% de los casos. En este caso, bueno, lo que podemos concluir es la intoxicación por hongos puede estar divididas en aquellos que producen síntomas en menos de 6 horas o mayor de 6 horas. Generalmente los menores de 6 horas podemos clasificar lo que es el síndrome muscarínico y el síndrome gastrointestinal, el glutaminérgico también y el pseudoantabús o asociado a disulfiram. Y más de 6 horas son los que están ya asociados a algún órgano específico. Es decir, el tratamiento en la mayoría de los casos se menciona que es el carbón activado y la adecuada hidratación y solamente en algunos casos se llega a utilizar algún antídoto específico para alguna de estas sustancias. Después de haber recorrido los diferentes tipos de especies o los diferentes tipos de síntomas que producen estos hongos, podemos considerar que en urgencias todos los síntomas gastrointestinales o los dolores abdominales que pueden llegar a presentarse en ciertas épocas del año y en aquellas personas que viven cerca aún de lo que son bosques o lugares donde pueden encontrar los hongos, hay que considerar estas intoxicaciones como algo común porque en México aún se sigue practicando todo este tipo de recolección de especies. Por lo tanto, los invito a considerarlo dentro de los diagnósticos diferenciales de lo que son los dolores abdominales.